Bueno, ahí está, la Cofradía de la Flor Solar, otra banda en el germen de Los Redondos. ¿Mm? Así que, bueno, seguimos con esa casa que habían armado, lo de la cofradía. Dice, la casa desbordaba de amigos que iban de visita. El violinista Jorge Pincheski, por ejemplo. La artesana Carmen Poli Castro, también. Sí, Poli Castro es nada más y nada menos que la negra Poli. Otra pata fundamental en Patricio Rey y su de Redondito Ricota. Artesana. Y ahí está, ahí dice Poli, acá hace su entrada. Era un estar juntos nomás, los descarriados, los solos, estar juntos y buscar otros descarriaditos. Había los que andaban por el existencialismo, los que empezaban a formar comunidades, los que agarraban por el lado religioso. Había esperanza. También entraban y salían de la casa el escenógrafo Abel Fachelo, los chicos de Manal, Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez, el teósofo Javier Lizardi y Luis Alberto Spinetta, y Miguel Cantilo, y Billy Bond, y los músicos de Box Day. Y sigue Poli. Para esa época, el mono Cohen es Rocambole. El mono empezó a jugar con el personaje de Rocambole, el ídolo romántico de las sirvientas, que siempre era otro en las 40 novelas que se escribieron sobre él. Era una especie de Robin Hood, de la lacra social. Raúl González Tuñón hablaba de él. Pero es difícil explicar todo aquello del comienzo. Es algo que quiero mucho y puede malinterpretarse. Sabemos cómo se usaron muchas actitudes sanas, honestas, pacíficas, para matar gente. No olvidemos. Primero la AAA y después la dictadura. Bueno, acá no había nada raro, nada misterioso. Eran intentos por encontrar caminos alternativos de autosubsistencia. Intentos a partir de la solidaridad. Pero las cosas se distorsionaron tanto que hoy hablas de solidaridad y te miran como si fueses un pescado. Había mucho amor en toda esa manga de delirantes que no hacían otra cosa que buscar una familia. Una familia para los malucos. Malucos son locos o trastornados. Una búsqueda pacífica, donde la música expresaba la alegría de encontrarse. Se iba tomando conciencia y se les exigía a los demás, desde el principio, ejemplo. Hubo muchas comunidades de todo tipo, a finales de los 60. La Plata era una bola gigante de gente que iba y venía por los caminos más diversos. Nadie tenía plata, pero todos sabían hacer cosas. Los habitantes de la casa armaron un taller de serigrafía que realizó toda clase de carteles y afiches para espectáculos de la ciudad. Se organizó un servicio de decoración para bares o comercios. Aprovecharon los equipos que tenían para ofrecer sonidos, show de otros y organizaron un taller de artesanías. Y ahí habla Rocambole. Ahí nomás nos animamos a lo que hoy es la artesanía urbana, sobre todo el trabajo en metal y en cuero. Prácticamente inventamos la artesanía urbana. Esa artesanía que hoy aún puebla las plazas. Eso surgió con la cofradía. Así que esto estaba en la calle 7 y 47 de La Plata. Esto fue el germen de Los Redondos.
Después la banda, bueno, la banda en sí arrancó en el año 77. En el año 77 arrancó la banda y bueno, primero se presentaron allá en La Plata, Club Lozano, el Atenas, y bueno, se presentaron ahí por La Plata, después hicieron una gira por Salta, tuvieron que irse para Salta porque los estaban siguiendo. Año 77, plena dictadura. La banda, Patricio Rey y su Renodito Ricota, abarcó los últimos 50 años de la historia argentina y son la banda que mejor representa ese medio siglo. Y el Indio es una figura fundamental, por eso lo que pasó estos días, por eso lo que pasó estos días. Pero bueno, acá hablamos de la independencia, de qué tipo de vida llevaban, cómo eran las cosas ahí en La Plata, en esos orígenes, y bueno, todo eso fue lo que cimentó lo que después fueron Los Redondos, y después de Los Redondos, la imparable carrera del Indio Solari. Bueno, para mí, él y Luca Prodan fueron lo más grande que vi arriba de un escenario. Lo más grande que hubo arriba de un escenario fueron tanto él como Luca Prodan. Yo era fanático de Sumo, ¿no? Pero bueno, ellos se formaron en el año 77, aguantaron durante toda la dictadura la banda. Cada vez se iban, bueno, después, por supuesto, se iban presentando en Capital, ¿no? Con los años se fueron presentando en Capital. Y bueno, uno lo fue conociendo. Yo me acuerdo, escuchaba a Lalomir, a Ton Lupo, el Ton Lupo Show, y bueno, ellos pasaban los inéditos, lo que iban grabando. Hay que recordar que recién en el 85 grabaron, recién en el año 1985. Por supuesto, después me compré los vinilos, tanto Gulp como Octubre, me los compré en vinilo, porque, qué sé yo, en esa época, vinilos nacionales. Yo en casa tenía, bueno, los que primero que tenía eran los de Los Violadores y los de Sumo. Y después me compré Gulp y Octubre. Las nacionales que tenía en casa eran esos. Por supuesto que grabábamos de la radio, ¿no? Los temas que iban pasando, todo. Pero bueno, un poco yo entré. Ya sonaban antes de grabar, antes del 85 ya ellos sonaban. Yo recuerdo uno de los primeros reportajes que le hacen en la radio es Ton Lupo en el año 84. Yo escuchaba el Ton Lupo Show en el año 84, yo tenía 16 años, y escuchar al Indio hablar era algo que te partía la cabeza. Era un tipo que venía con una cultura y con una filosofía. Acá se demuestra la filosofía de vida que tenía, que eran otra cosa a lo que venían sonando. Por supuesto, yo era fanático de Sumo, en esa época era fanático de Sumo, y bueno, después cuando murió Luca, ahí empecé a ir a los conciertos de Los Redonditos, pero en casa yo tenía los discos y grababa todo lo que era Sumo, bueno, lo grababa. Yo era fanático de Sumo y ya antes había visto a Los Abuelos, a Virus, a Soda Stereo. Bueno, pero cuando llegó a mi vida, en el escenario, Los Redonditos fue una cosa impresionante. Insuperable. El Indio Solari como frontman, como líder de la banda, en realidad era también el Flaco Sky, ¿no?
pero la banda completa, lo que era esa banda, verlo arriba de un escenario, tremendo fue, tremendo, tremendo, tremendo. Quedó en la historia, quedó en los corazones de toda la gente, las diferentes etapas, ¿eh? Pero bueno, ellos se formaron durante la dictadura. Durante la dictadura también daban shows que en el medio había intermesos teatrales, digamos. Ya justo la semana pasada habíamos pasado con las Baby Quits, por ejemplo, un grupo de mujeres. Bueno, Poli era la manager, otra mujer. Ellos le daban mucha preponderancia a las mujeres. Y en los 70 subían odaliscas a bailar, medias en bola, repartían esos redonditos de ricota, subía Enrique Sims a decir monólogos zarpados, y bueno, yo ahí en los 70 no iba a show, no veía show, pero bueno, después en los 80 sí, y tenía mucha conexión bueno, yo escuchaba mucho el Tom Lupo Show, Lalo Mir, y ellos lo pasaban siempre, a Los Redondos. Todavía no habían grabado, y bueno, ellos igual lo pasaban. Después sí, me compré Gulp y Octubre, tremendo. Octubre es una obra maestra, ¿no? Y en el año 83, en casa, también en esa época, las casas eran, bueno, no había canales de televisión, no había cable, no había nada. Y bueno, se compraban muchas revistas. Y en casa se compraba mucho la revista Humor, mi padre, mi madre, la revista Humor, la revista El Porteño, y en el suplemento cultural de la revista El